Entonces, si fuera el examen de esta forma, pues dirías, ostras, no solo me tengo que aprender la teoría, es que tengo que montarme una Aurora, me tengo que montar un VPC, me tengo que montar un WAP, me tengo que montar un DynamoDB. Y habéis visto que la práctica de DynamoDB 5 minutos en el Cloud Partitioner, porque ya veréis mañana lo que es, porque no nos va a dar casi ni tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno. Entonces, yo no lo dudaría de que en cuanto arranquéis con Global Knowledge y os den el voucher porque eso lo haréis con ellos, casi seguro. Además, no lo sé. Yo otros exámenes de otras casas que no es de Amazon, porque yo los de Amazon los he hecho por mi cuenta, pero una vez hice uno y una empresa como Global Knowledge se encargaba de hacer los usuarios para entrar en la parte de certificación, para luego apuntar el examen a BUE y ellos pagar el examen. Y a ti te daban ya el usuario y contraseña para entrar, pero bueno, no sé cómo lo harán, que da igual, esto no tiene ninguna historia, que ya os lo explicarán. Pero si os dan el voucher y lo ponéis y os pone ya 0 euros, ya puedes poner el día del examen, vamos, yo si terminaba el curso el 20 de abril, el 22 de abril, si no tenéis nada, hacéis el examen, ¿de acuerdo? Porque no tiene sentido hacerlo 2 meses después. Si lo hacéis 2 meses después, perdéis toda la inercia del aprendizaje, sobre todo de las 30 horas de Global Knowledge y también lo que estamos hablando, es decir, cuántas cosas hemos visto en diciembre o en enero que no nos acordamos. Porque, por ejemplo, con el tema de los balanceadores o el tema de los auto-scaling group o en los balanceadores, pues es que ya no me acuerdo cuántos balanceadores hay. Está el clásico, está el de aplicaciones, está el de red, pero no hemos hecho muchos ejemplos de red. La semana que vimos el VPC, la segunda semana, hace 2 semanas atrás, vimos que se podían hacer un Network Load Balancer que luego lo enlazaba con un VCP endpoint. Entonces, claro, pero eso no lo estamos haciendo todos los días. Entonces, claro, cuando vayáis al examen hay muchas cosas que ya se os han ido olvidando. Imaginaros, yo personalmente no lo haría, ¿de acuerdo? Pero esto es a gustos colores, ¿eh? No, luego está la familia, está el trabajo, está si cualquier otra cosa y a lo mejor dices, es que yo no puedo. Pues no, ¿de acuerdo? El laboratorio ya está listo, ¿de acuerdo? Y entonces ya me deja lanzar la consola. Vale, vale, no me deja porque estoy validado en una consola de Amazon normal, ¿de acuerdo? Pero si no, ahora me lanzaría la misma que el de Duque. Me voy a decir finalizar el laboratorio y a correr, ¿de acuerdo? Bueno, total, que me he enrollado todo este rollo para ver cuántos estabais viniendo y estáis la mitad. Madre. O sea, que con lo del ejercicio he asustado a la mitad de la clase o con el rollo de ayer o con el rollo de la semana pasada. O las dos cosas. O las dos cosas. Bueno, total, que el rollo este del examen, que no, tampoco me quería enrollar mucho. Unai, no sé si te ha aclarado o te lío más. Sí, mucho. Está muy bien. Vale, pero bueno, ya os digo que no sé cómo lo hará Global Knowledge porque puede hacerlo en 2 sentidos. Y, bueno, y una última cosa, que ya no vamos a hacer ya no vamos a hacer el ejercicio, aunque os lo plantearé para ver si en estos 2 días. Lo que os decía, si hubiera sido el examen de decir, oye, los mismos que hace Javi Moreno, por ejemplo, aunque él no sé si utilizará estos, ¿de acuerdo? Si el ayuntamiento hubiera cogido y hubiera hecho un acuerdo con Amazon y con Global Knowledge o con lo que sea, y con San Valerio, hubiera dicho, oye, vamos a contar las 24 horas oficiales y no vamos a contar más, ¿de acuerdo? Pues entonces hubiéramos dado acceso a esta plataforma, ¿de acuerdo? Y hubiéramos tenido 15 módulos, ¿de acuerdo? Donde te contaría un poco de arquitectura, un poco de almacenamiento, pero fijaros de almacenamiento ¿qué te cuenta de almacenamiento? Uso de S3 versionado, una página web y el acelerador del transfer y vale. Y bueno, y aquí te pone un reto, ¿de acuerdo? Que fijaros qué reto es, crear una página estática. O sea, lo que es S3 en el curso de arquitectura oficial es esto. Dices, hombre, pues había muchas más cosas. Hombre, a ver, toda la teoría más o menos la cuenta en los vídeos, ¿eh? Pero de práctica no hay mucho más, ¿de acuerdo? Y si nos fuéramos, por ejemplo, a la parte de redes, ¿de acuerdo? Vale, te cuenta lo que es un VPN, pero tampoco te deja hacer porque no tenemos opción. Te cuenta el peering, te cuenta el Transit Gateway, pero ni ejercicio ni nada, solo la teoría, ¿eh? No te da tiempo a más.
No te da tiempo ni a montarlo, ni a hacer el VPC endpoint que hicimos nosotros, ni a crear redes, ni a crear el ejercicio que hicimos de redes aquí te pone crear una red prehabitual, pero una red, pues crear un VPC, lo que hicimos el primer día, pero no te hace, oye, vamos a hacer un ejercicio de dos subredes privadas, dos públicas, metemos en la gateway, todo lo que hicimos, ¿de acuerdo? Es muy, porque es que no te da tiempo en 25 horas contando que tienes que ir contando todo, ¿de acuerdo? Pero nosotros hemos cogido de base hemos cogido estos 15 módulos, aunque nosotros no lo hemos llamado módulos, luego lo hemos adaptado a lo que creíamos que era bueno para hacer el curso de 120 horas. Por eso, al final, tenéis más de 50 hands-on labs que ya habéis visto que no son oficiales, no son los oficiales de Amazon, que los hemos ido buscando y de otros sitios que tenemos, porque aquí, claro, fijaros, el hands-on lab de S3 o de computación es crear una máquina, ¿de acuerdo? Pues solo un hands-on lab, ¿de acuerdo? Pues no tiene mucho sentido. Y en el de, bueno, es en el F2, pero en el S3 solo un hands-on lab, que es crear una página estática en S3. Vale, claro, entonces tampoco esto pues daba para lo que daba. Entonces nosotros nuestra filosofía no era hacer el curso oficial, primero porque no eran 25 horas y segundo queremos un curso para los que empezabais de cero, aunque ya estaréis algunos a lo mejor perdidos, aunque no nos lo queréis decir, o sí, aprender de cero y llegar hasta lo que estamos hablando, que no tenéis por qué hacer solo el examen de arquitectura, que mirando un poquito más, un par de servicios más, podíais hacer algún examen más, ¿de acuerdo? Incluso lo que estaba comentando esta mañana por correo con un compañero, que si queréis presentaros al de networking y al de seguridad, en el de networking vimos prácticamente todo. Otra cosa es que te caigan preguntas de un Transit Gateway, yo os expliqué lo que era un Transit Gateway, os enseñé el Transit Gateway que yo tengo instalado en la empresa, pero claro, luego lo tendríais que hacer vosotros, que os lo subí como hands-on lab, pero no sé si alguno lo ha hecho, porque lleva trabajo, tienes que montarte un VPC, otro VPC distinto o hacerlo entre dos regiones incluso mejor para montar el Transit Gateway entre dos regiones, montarlo, modificar las reglas de enrutamiento, que te quede todo eso claro para luego ir al examen de networking y cuando te caen preguntas de Transit Gateway, saber por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Pero los conceptos los hemos visto todos. Otra cosa es que hay que profundizar en ellos para presentaros a los exámenes de especialidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, es igual, que ya me he ido 45 minutos de rollo patatero. A ver si entraba alguno más, que no ha entrado ninguno más. Ayer estabais casi todos y hoy no estáis casi ninguno, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces le voy a dar a compartir y le voy a dar a grabar y os explico. Pero ya no hacemos el ejercicio. Lo que pasa es que, claro, es que también me da miedo no hacer tampoco ejercicios porque al final me vais a decir, ostras, que no hemos hecho ningún ejercicio, me dejas todos los hands-on lab, pero no hacemos ejercicios. Y fijaros que es que al final, claro, no puedes contar todo, es imposible. Hay tantas cosas. Mañana cuando hagamos el ejercicio de DynamoDB haremos 3 o 4 ejercicios. No esos 5 minutos que salía en el de Cloud Partitions, haremos algo más, ¿de acuerdo? Pero claro, tampoco podemos montarlo entero. Y aún así, fijaros, los días que van súper cargados de teoría y el Well Architecture Framework, por ejemplo, solo esto ya podemos estar hablando más días, pero es que no tiene sentido, ¿de acuerdo? Bueno, después de todo este rollo, no hacemos el ejercicio del Well, ¿no? Porque si lo hacemos, adiós el día, lo que me digáis. ¿Veis la pantalla del Brave, ¿no? Del navegador. Lo hacemos mañana. La hacéis mañana para el que se ha escaqueado hoy del ejercicio, que lo haga mañana, ¿no? Bueno, es igual. O si no, o lo hacemos ahora, ¿no? No sé. Si queréis lo hacemos... Bueno, es que claro, 10 minutos no es. Ya que no he contado teoría, si queréis, cuento la teoría de las bases de datos y mañana hacemos el ejercicio del DynamoDB, que es corto, que no es muy largo, y si nos sobra tiempo, que no lo sé cómo iremos, hacemos el de pero os cuento la idea, para no tener que volver a hacer. Lo que quería haber hecho
dividiéndoos en las sesiones estas de paralelas de Chime o de Meet o de Zoom o de Skype si hubiéramos montado, pero bueno, ya que tengo el usuario de Chime, pues lo hubiéramos hecho también con el de Chime de las sesiones de Chime, que ya se han cerrado. Estaba entrando antes en todas para que no se, precisamente para que no pasara esto, para que no se me cerrase, pero bueno, ya la cierro. Entonces, la historia es que no es tan importante el ejercicio del Architecture Framework, sino haceros pensar ya que tenemos que repasar el Web Architecture Framework, haceros pensar contra todos los servicios que nosotros hemos estado trabajando hasta ahora. Entonces, independientemente que no nos hemos mirado bien el pilar 1 de excelencia operacional y que ayer vimos que había una nueva parte, que es la parte de organización, la han sacado en la versión de este año del 2020. Pero normalmente te decía, oye, ¿cómo puedes preparar la excelencia operacional? O cómo puedes operarla o cómo puedes evolucionarla. Y entonces, claro, leyéndote un poquito la parte inicial de preparar, la parte inicial de operar y la parte inicial de evolucionar, sin tener que entrar en profundidad en el documento, dices, ostras, ¿y yo cómo podría hacer lo de preparar la excelencia operacional? Entonces lo lees un poco, claro, y nada más entrar, uno de los principios en la excelencia operacional que vimos ayer era infraestructura como código. Claro, entonces aquí ya sería fácil, porque además lo vimos ayer. Pues para preparar la excelencia operacional me tendría que, por lo menos, utilizar CloudFormation, por lo menos, ¿de acuerdo? Y luego, por ejemplo, también podríamos utilizar Config, que lo utilizasteis con Miguel, que os enseñaba a hacer toda la parte con CloudTrail, CloudWatch y Config, toda la parte de preparar también en los entornos. Podríamos mirar alguno más mirando el texto, pero bueno, de entrada, como dijimos, el principal sería CloudFormation. Iríamos a operar, nos leeríamos el texto y diríamos, ostras, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que en operar, aparte de que nos sirve CloudFormation, nos sirve Config, en preparar no me servía CloudTrail o CloudWatch, pero en operar sí que me sirve CloudTrail y CloudWatch porque estoy mirando eventos de CloudWatch, ¿de acuerdo? Estoy mirando los logs, ¿de acuerdo? Puedo hacer seguimiento de qué es lo que pasa en cada uno de los servicios con CloudTrail. Por lo tanto, a la hora de operar, la excelencia operacional la conseguiré con todos esos servicios. Y a la hora de evolucionar, por supuesto, otra vez repetiríamos CloudFormation porque para la excelencia operacional es, como si dijéramos, el primero que pone Amazon en el medio. Y luego el tema de evolucionar se va más aparte si nos leyésemos un poco el texto, se va más parte de desarrollo, que no lo hemos visto. Toda la parte del Continuous Integration, Continuous Delivery, consigues la excelencia operacional porque intentas hacer el DevOps famoso con todas las plataformas de el Codebuild, el Codecommit, el Code Pipeline y todos estos que todavía no habéis visto, que lo veréis con David en unos pocos días ya porque tenéis que poneros en la parte de desarrollo. Si vamos a la parte de seguridad, sería lo mismo. Sería mirar a ver qué es. En la parte de seguridad, que también es nueva. Que esta parte de seguridad la han sacado este año. Que es una parte un poco de hablar de la seguridad en general en toda la infraestructura. Pero bueno, realmente lo haces también con los otros que había antes. Pero claro, en el primero está claro. Pues, hombre, por supuesto, IAM. Es que el propio nombre lo dice. Pero aquí también podríamos decir una cosa que vimos, que no sé si acordáis, que era cuando vimos el Single Sign-On, hablaba del Security Token Service, que era un token de seguridad que te daba cuando atacabas a los servicios por línea de comando y que te daba el token, que no es servicio como tal, sino que tenías que pedir el token y lo hacías por línea de comandos, pero no es un servicio como tal que tú puedas coger en la consola, pues eso también tiene que ver con la gestión de identidades. Y a partir de ahí podríamos poner también, por ejemplo, el AWS Organization que os explicó Eduardo de AppSec, porque tiene que ver con la gestión de permisos no solo de una cuenta, sino de varias cuentas, así sucesivamente. En detección, pues un poco nos serviría lo mismo que hemos visto antes. ¿Cómo detectas las cosas? Pues a través del CloudWatch, del CloudTrail, del Config. ¿Cómo haces la protección de la infraestructura? Pues todo lo que vimos la semana pasada, el WAF, el SIL, el Inspector, el Detection, el Guard Duty, ¿de acuerdo? ¿Cómo haces la protección de los datos? Aquí se nos complica mucho todo, porque aquí podemos meter todos los servicios que nosotros queramos, porque si hablas de S3, ¿podrías proteger los datos en S3? Sí, los puedes encriptar. ¿Los puedes encriptar en un EBS? También. ¿Lo puedes encriptar en una base de datos? También. ¿Lo puedes encriptar el servicio de protección
per se es el KMS. Pues desde el KMS a todos los demás, porque todos los demás utilizan KMS. Y así sucesivamente, no sigo, pero para que me entendáis la filosofía del ejercicio, era esto. Entonces, como erais 30 y pico, que ahora sois ya, pues hoy sois 20, os había dividido en grupos de 7 y para que cada uno con un pilar, ¿de acuerdo? Porque, pues los 5 pilares es imposible. Y luego lo hubiéramos puesto, hemos dicho, ostras, pues yo aquí he pensado en el CloudFormation, pero yo aquí ya no se me ocurre nada más. Oye, algunos haberlo puesto en común para seguir aprendiendo y haceros pensar en los servicios que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, tampoco, si más o menos lo entendéis, yo os lo doy solucionado, el ejercicio, que no hay ningún problema, que lo tengo solucionado, hecho de otras veces y no es más que mirar, o sea, que lo cojáis la solución y lo penséis un poco y ya está. A ver, si te vas a la parte de cost optimization, al que le hubiera tocado la parte del pilar 5 de optimización de costos, es un poco puñetero. Pues claro, aquí es al final todo lo de los budgets, de los presupuestos, el Cost Explorer. Entonces, claro, no lo hemos visto mucho porque lo hablamos un poco, que se podía hacer cuando entramos con las cuentas RAID de las consolas, que tuviéramos que tener cuidado, que nos poníamos un budget para no pasar de €1 si teníamos las cuentas de nuestros personales, pero eso en la empresa, oye, vamos a hacer un budget para avisar de que pasamos de 500 € por si se nos dispara, por lo que sea. Y todo ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la parte del coste hubiera sido un poco más problemático para el que le hubiera tocado porque no lo hemos tocado mucho, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí también, por ejemplo, no solo eso, en la parte de coste de los recursos con eficacia, aquí entrarían, por ejemplo, las famosas reservas de instancias o las instancias spot también, porque al final es eficacia en los recursos, ¿de acuerdo? O utilizar, por ejemplo, en S3 Glacier o Deep Glacier Archive, ¿de acuerdo? Pero claro, para hacer este ejercicio no son 10 minutos, porque tienes que coger el Well Architecture Framework, coger cada uno del grupo de prácticas que te pone, intentar leerlas y a partir de ahí decir, hombre, en algunos de ellos lo pone claro, porque en este que os he comentado antes en la excelencia operacional, tú empiezas a leer la opción de preparar y todo el rato está hablando de infraestructura como código, no sé qué, y dices, vale, CloudFormation. Y si quiero, añado algo más. Pero en algunos otros no está tan fácil saberlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, tengo el ejercicio que lo tenemos ya preparado desde hace tiempo con las diapositivas originales de Amazon y lo que te dice Amazon, pero bueno, tampoco va a misa, ¿de acuerdo? Tampoco el Well Architecture Framework es una cosa que va a misa. Cada uno lo sigue o no lo sigue. Ya visteis que ayer era mucho tema de consultoría. Si yo trabajase de consultor y hiciera proyectos me da igual de nube de Amazon que de Google, que de Microsoft, y tuviera que presentar documentación, sí que tiraría del Well Architecture Framework Tool, porque te hace documentación, bueno, no el PDF que vimos ayer, pero ese PDF modificado. Es que esto es de formación profesional mía, porque yo trabajé en Madrid 7 años de consultoría y es un poco... Y entonces a mí me toca hacer este tipo de cosas, salvando las distancias hace 20 años con otras tecnologías y otras cosas, porque no existía la nube, ¿de acuerdo? Y los que sois más mayores, pues también, y tendréis algunos trabajadores de consultor y otros no, depende de lo que sea. Entonces, este tipo de herramientas te puede servir bien para hacer ese tipo de cosas. O presentaros a tu jefe para decir un proyecto y en empresas muy grandes, y dices, oye, pues toma, te hago la documentación y te meto la documentación de todo esto, pero bueno, la verdad es que es un poco densa al principio y es duro de leer. Quiero decir que no, al final no tocas consola, no monto una instancia, no monto una base de datos, no hago líneas de código si me gusta hacer código y son cosas pues más tirando al lado de la parte de consultoría, ¿de acuerdo? Pero bueno. Entonces, si queréis mañana lo podemos hacer y si no lo dejamos ya casi hecho y os enseño mañana la solución y ya está, como me digáis, no hay problema. Bueno, vale, más cosas. Que antes de entrar en la parte de base de datos, oiga, pues no le he dado a grabar. Ah, sí, le había dado a grabar, joder, lo que digo. Sí le había dado a grabar, menos mal. Vale. Vale, más cosas. A ver, una última cosa antes de entrar en base de datos que no me va a dar tiempo. Bueno, sí, vale, lo que me dé tiempo, porque es importante. Si nosotros le damos aquí en la barra, bueno, se puede sacar de otros sitios, pero yo le doy Amazon
awsamazon.com/arquitectura, me lleva a una página que es esta. A ver, si yo busco centro de arquitectura en Google también me sale, ¿de acuerdo? Pero bueno, simplemente... Bueno, súper importante, ¿de acuerdo? Por lo que os voy a comentar ahora. Tengo acceso directo al WAF, al Well Architecture Framework. Tengo acceso, bueno, está en inglés, o sea, está en español, lo voy a poner en inglés por manías mías, ¿eh? Tengo acceso al tool, a lo que vimos ayer. Tengo acceso a los lenses. Si os acordáis, ayer los lenses eran los focos del Well Architecture Framework sobre los partners, sobre cosas de servicios SaaS y... no me acuerdo cómo era el otro. ¿De acuerdo? Una serie de preguntas asociadas a no solo a las 52 que vienen por defecto en el tool. ¿De acuerdo? Pero bueno. Luego te lleva también a la parte de laboratorios. ¿De acuerdo? Entonces, no los he publicado, no sé si los he publicado, pero tenéis unos magníficos laboratorios, que esto me parece que un día Miguel los colgó en otro sitio que nos afectaba, creo que los colgó, ¿de acuerdo? Donde podéis hacer laboratorios de los 5 pilares. Entonces, yo me puedo ir a la excelencia operacional, a laboratorios 100, que son de más bajos, ¿de acuerdo? Y puedo hacer cosas de inventariado y patch management, ¿contra qué? Contra el system management, porque os acordáis que esto iba contra el system management, ¿de acuerdo? Pero yo me voy a seguridad, que a lo mejor esto por aquí sería los que entraría Miguel, ¿de acuerdo? Yo me voy aquí a los... Yo me voy ahí a la parte de los laboratorios y fijaros que te dice laboratorios de IAM o laboratorios de S3 o el de Security Hub que vimos conmigo el otro día, ¿de acuerdo? Tenéis un montón de laboratorios que ya es que no podemos poner más laboratorios porque te puedes morir, ¿de acuerdo? Y luego, pero si te vas al Cost Explorer, al Cost Optimization, lo mismo. Pues yo tengo aquí unos laboratorios de cómo hacer la cuenta, de cómo hacer la gobernanza, de cómo hacer un cost análisis, ¿de acuerdo? Exactamente cosas que hemos hablado de palabra pero que no hemos hecho de verdad, ¿de acuerdo? Y los niveles de 300 son los más complicados, ¿de acuerdo? Bueno, pues directamente un montón de laboratorios, si queréis hacer o si queréis aprender más con vídeos y con cosas, directamente que no hay que hacer nada, que te vienen desde aquí, ¿de acuerdo? Vale, más cosas. Esta parte de aquí central, ¿de acuerdo? Esta que ya os lo comenté, si yo quiero hacer diseños de AWS, porque lo mismo de antes, soy consultor o no soy consultor, se los quiero hacer muy bonitos a mi jefe, pues los bajo. Antiguamente eran visios, hoy no son visios, hoy son PPTs, los bajo y... Pero bueno, ya el otro día, no sé, me acuerdo quién, hicisteis uno con el Lucidchart o con el Draw.io y todos estos que busquéis la vida, ¿de acuerdo? Hay white papers bastante buenos, una librería de soluciones que ahora entramos, un diagrama, más recursos de librerías, ¿de acuerdo? Vale. Y aparece aquí una opción que me pone Ramp Up Guide Architect. Vale, y esto enlazaría con lo que me ha preguntado antes Unai, ¿de acuerdo? ¿Alguien habéis abierto el Ramp Up alguna vez por casualidad buscando cosas por internet estos días desde que os habéis apuntado al curso? No. Bueno, pues entonces, se puede llegar por varios sitios, pero se llega por aquí. Fijaros qué es lo que es esto. Esto simplemente es la guía oficial que te dice Amazon para llegar a ser arquitecto. Pero pasando por los 3 niveles. Por el practitioner, por el associate y por el profesional. ¿De acuerdo? Y entonces te dice, oye, que tendrías que aprender cosas de patatín. Y aquí te puedes perder 10 minutos. Y aquí te digo dónde puedes aprender cosas. ¿De acuerdo? Y entonces te dice, oye, para aprender los fundamentos de arquitectura, pues esto, te aparece el Well, más o menos organizado como quiere él, tampoco os agobies. Vale, y entonces hasta aquí, hasta el paso 1, sería hacerte partitioner, porque además, bueno, no lo pone aquí, pero bueno, es como dijimos el nivel 1, el partitioner. Para hacer el associate, sería el paso 2, ¿de acuerdo? Donde empezarías haciendo 3 o 5 días de clases, las classroom estas famosas que os hemos comentado antes, en 3 o en 5 días, ¿de acuerdo? Para, fijaros, prepararte
para el Solutions Architect. Y entonces te dice, oye, que si quieres aprender cosas de laboratorios, los tienes aquí, los Hands-on Labs. Si quieres cosas de seguridad, pues te doy aquí un white paper. Bueno, te da documentos que tampoco son nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Te da acceso a... Es que Amazon ya sabéis que tiene un montón de recursos por Internet. Bueno, después te diría, oye, pero... Perdón, vale, ahí. Seguiríamos con temas de recursos de backup y recovery que veremos también mañana. El maestrillo tiene su libro, pero nosotros no hemos seguido exactamente este orden porque tampoco nos cuadra, porque no es el orden oficial que habéis visto antes en la web de Academy, que os he enseñado antes. Y luego aquí abajo te dice, toma el examen de Associate, ¿de acuerdo? Y entonces te dice, pues bueno, que te prepares, te cojas. Siguiente paso, paso 4, ¿el qué? Profesional. Lo mismo que el paso 2 y 3 era para hacerte associate, el 4 y el 5 es para profesional. Y entonces te haces el examen de profesional aquí con 4 horas de examen, el Classroom, y entonces se termina. ¿De acuerdo? Entonces es lo que le llaman el wrap-up de arquitectura de AWS, donde te dice, oye, yo haría todo esto, pero claro, fijaros que él te manda a un curso oficial de Amazon de 3 días, de Classroom Training. Me da igual que sea online, que sea como lo estamos haciendo nosotros, o que sea presencial. Antiguamente, si podéis hacer presencial, más fácil que ahora, ¿de acuerdo? Pero te dice que lo hagas, ¿de acuerdo? 3 días, y ya sabéis que nosotros nos hemos salido con este curso de una forma especial. Y luego, mano de todo abajo es que no os copiéis ningún enlace ni cosas de estas. Si dejáis de tener acceso al Classroom nuestro y por ahí, y decís, ostras, pues yo tenía unos enlaces, no os preocupéis, si está todo documentado. Fijaros, si yo quiero ir al centro de arquitectura, si yo quiero ir a las librerías, a los white papers, a los grupos de usuario, a los podcasts, al blog, a la documentación oficial, al Knowledge Center, a las preguntas, a los tutoriales Hands-on Lab, a la solución de librerías que hablaremos ahora, te lo pone aquí directamente, con el enlace. No os preocupéis, te bajas este PDF y en este PDF tienes todo, ¿de acuerdo? Bastante bien organizadito, ¿de acuerdo? Bueno, era simplemente con curiosidad, pero bueno, que directamente lo único que tenéis que saber es entramos en Amazon, /arquitectura, bueno, siendo AWS y te aparece todo. Si no, buscamos el centro de arquitectura de Amazon a correr, ¿de acuerdo? Vale, entonces a partir de aquí también te aparece un montón de, no de ejemplos, pero sí de cosas con respecto a las diferentes cosas que tenéis aquí de seguridad, analítica, computing, containers, database y por ahí, o incluso con respecto a industrias, con ejemplos y con, bueno, a veces son temas comerciales que no son ejemplos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos una librería de soluciones. Si yo le doy a la librería de soluciones, pues lo mismo. Me salta a otro subapartado que no es de arquitectura, sino que, bueno, sí es de arquitectura, pero de librería de soluciones, que algunos están bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, soluciones de referencia. Aquí para constructores, aquí, y bueno, leemos este que es más o menos la normal. Vamos a darle aquí. Bueno, no la normal, sino la que aparecen muchos. Y entonces, si habéis llegado a través de un enlace de Google o de cualquier otra cosa buscando en Internet, habréis llegado muchas veces a este tipo de páginas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, imaginaros, voy a coger este adrede, ¿eh? Y así os explico qué es el output. Y nos lo quitamos de en medio, por si os sale alguna pregunta, aunque ya algún día os lo he contado de palabra. Yo cojo aquí esta solución de arquitectura y me da la solución. ¿Os acordáis que ayer abrí uno parecido, pero desde un GitHub, que era la solución de un WordPress en alta disponibilidad, lanzándolo con un CloudFormation? Está colgado en GitHub, pero realmente está sacado de la librería de soluciones de Amazon. Fijaros que tiene exactamente el mismo formato, con los pasos que tenemos aquí, los pasos que tenemos aquí y la infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, yo me he ido a la librería de soluciones de Amazon de arquitectura y he cogido un caso de outputs. ¿De acuerdo? Outpost, que ya os lo he comentado alguna vez, es lo mismo que Azure Stack, en el caso de Amazon, que es llevarnos la nube a mi data center. Esto es data center, mi data center, y esto es output. Es decir, me dan mi container, bueno, no he dicho mi container, pero me dan mi rack, mi container, lo que yo le compre a Amazon y me lo dejan en mi casita. Y yo tengo lo mismo que tiene Amazon, el outputs, ¿de acuerdo? Luego otra cosa es que si yo, aparte del output, tengo que contratar también, en este caso, ¿dónde está? Que se me ha perdido el
Que se me ha perdido el ratón. Me ha perdido el ratón porque... Ahí, vale. Yo tengo que contratar el Direct Connect, ¿de acuerdo? Para conectar, que ya lo vimos que era una conexión propia contratada a Interseon o a Vodafone o a quien fuera, y esto es Amazon, ¿de acuerdo? Y entonces aquí me explica cómo hacen una conexión de base de datos con Outpost, donde yo tengo aquí un Amazon Aurora o lo que yo quiero, ¿de acuerdo? O lo que haya contratado, ¿de acuerdo? Esto podría ser un Amazon Aurora porque esto es Amazon puesto en mi casa, ¿de acuerdo? Esto lo tienen todos, no es nuevo de Amazon y no es relativamente, o sea, no es muy viejo esto. Habría que mirar el Outpost cuando lo sacó Amazon, pero lo sacó hace un año y medio, 2, no mucho. Igual en el reInvent del 18 o alguna así, no me acuerdo, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es fácil tener eso, no lo no conozco a nadie que lo tenga. Lo vimos ayer, ¿de acuerdo? Es decir, yo vengo aquí, si me cojo cualquier otro ejemplo, si buscásemos WordPress o por ahí, aparecería, ¿de acuerdo? Están aquí muchos con plataformas 360, con cosas de estas, o con Internet de las cosas, por ejemplo, que haremos pues, lo mismo. Conectar medical devices con Internet de las cosas. Y entonces, mira, esto me viene bien por lo que os comentaba ayer. Ayer os comentaba un servicio que no tenía CloudFormation que se llamaba Greengrass, que tiene que ver con el Internet de las cosas, ¿de acuerdo? Que es el Edge Computing por lo que os comentaba, un poco lo que os comentaba. Como haremos un ejemplo de Internet de las cosas con DynamoDB, si no nos da tiempo mañana, pasado lo hago, ¿de acuerdo? Pues volveremos a hablar de esto, nos verá bien. Entonces, ejemplos de arquitectura. Fijaros que son arquitecturas de referencia que cuelga Amazon de sus casos de éxito y por ahí, que bueno, me pueden venir bien a mirar algún caso alguna vez para tomar ideas y por ahí, los tenéis aquí. O bien por tecnologías o bien por sectores. Ahora mismo lo hemos cogido por casualidad en el healthcare, pero bueno. Entonces, lo mismo, y aquí lo mismo. Si yo entro aquí en seguridad, identidad y management, desde la parte de arquitectura, bueno, me salgo ya de soluciones, ¿eh? Esto es simplemente que sepáis que hay un apartado de soluciones donde están este tipo de cosas que muchos de vosotros habéis buscado por internet os salen directamente. Entonces, la opción de si queréis ver lo que saca nuevo Amazon y todo esto es simplemente nos vamos al barra arquitectura y del barra arquitectura tengo todo. Tengo el framework, tengo el tools, tengo los iconos, tengo los white papers, tengo el wrap-up por saber si lo van cambiando o los accesos directos a todos los links de documentación de Amazon sin tener que preocuparme de dónde están y a la vez tengo la librería de soluciones, ¿de acuerdo? Si yo me voy aquí arriba y le pongo soluciones, me lo abre directamente, pero ahora hoy no tiene ya ningún sentido, porque me lo abre directamente, pero porque yo me voy al de arquitectura y de ahí salto a todo, ¿de acuerdo? Y luego, estando en la arquitectura, la parte de abajo, que es lo que acabo de hablar, es, oye, si yo quiero saber más cosas de seguridad, de identidad de acceso, de YAM, voy a ver qué tengo aquí. Pues tengo enlaces hemos puesto, estos días os voy a colgar más porque al final están todos aquí. Access del IAM, workshop, vídeos, el blog, training, sesiones de a lo mejor del reInvent o cosas así, o vídeos, ¿de acuerdo? También del reInvent. En compliance, lo mismo. En algunas veces hay hands-on lab y en otros no, lo que le llaman workshops, ¿de acuerdo? A muchos de los workshops que a veces os hemos puesto el enlace nosotros realmente son de aquí, lo que pasa es que os decíamos, bueno, vemos ese 3, el workshop de aquí, ¿de acuerdo? Pues ya veis que tenían el logo de Amazon y todo, como este que hemos entrado aquí. ¿Cuántas veces os hemos puesto un enlace que vamos a este tipo de workshop que son propios de Amazon? ¿De acuerdo? O si yo quiero saber cosas de containers con respecto a DevOps, o si yo quiero conocer cosas de bases de datos, entro aquí, pues tengo cómo elegir una base de datos, que es importante, por ejemplo, hablaremos ahora un poco si podemos, o lo mismo, enlaces de Data Lakes o lo que sea. Y luego aquí abajo casos, pues migrar desde Oracle a Redshift. Antes, hace un momento os he dicho, cuando me ha preguntado Unai, os he dicho que Redshift era el data warehouse de Amazon, ¿de acuerdo? Pues claro, ellos tiran para ellos. Oye, ¿cómo te pasas de Oracle a Amazon? Pues igual que te dicen pasarte de Azure a Amazon o al revés. Te dicen los de Oracle, pásate conmigo, los de, bueno, las guerras comerciales que tienen. Por lo tanto, esto también, bueno,
un día que iba a sobrar tiempo os lo iba a contar, pues hoy que ha salido así un día un poco raro con el rollo este de no hacer el ejercicio, pues ya lo tenéis también, ¿de acuerdo? Pero es importante. Es como digamos el centro neurálgico de, oye, de arquitectura, pues voy aquí y lo tengo todo, prácticamente todo en un mismo sitio, ¿de acuerdo? Y ya os digo que el ramp up este, pues bueno, tenéis todo junto aquí, no tenéis que hacer ninguna historia rara. Y luego los otros, el ramp up este lo van cambiando. Fijaros que está actualizado a día 20 de diciembre, ¿de acuerdo? Si buscase alguno de los que tengo salvados de años anteriores, el 19, el 18 y por ahí, pues lo único que van cambiando es, pues esto, que van cambiando las opciones estas, pero bueno, no, me da igual. Al final es coger el último que hay y ya está, ¿de acuerdo? No hay, pero vamos, está bastante bien el ramp up este, en la guía de ramp up de arquitectura. Más que nada para tenerlo todo junto, no por otra cosa. Bueno, y dicho eso, terminamos ya toda la parte del Well Architecture Framework y todo esto, ¿de acuerdo? Que ya vale con todo lo que hemos hablado tanto ayer como hoy, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces entramos el rato que nos queda, que es bastante. Vamos a entrar en la parte de base de datos, más que nada para mañana a ver cómo vamos, ¿de acuerdo? Y por lo menos vamos a intentar terminar la parte de base de datos que afectaría a recordar el partitioner, ¿de acuerdo? Porque luego no, es necesario para el resto del... Entonces, por eso os he puesto el PDF un poco dividido en dos. En la parte de... Aunque sigue hablando de RDS, me salgo de RDS. Es saber que aquí en algunas diapositivas todavía sigue hablando de RDS, pero ya vimos RDS, ya vimos Aurora, MySQL y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, es un repaso muy general del resto de RDS y luego un repaso de cada uno el resto de las bases de datos. Entonces, vamos a echarle un vistazo para que os vaya sonando Neptune, para que os vaya sonando Elasticsearch, o que os vaya sonando Redshift, o que os vaya sonando DynamoDB, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto también lo volveremos a ver un poco mañana, pero bueno, después de todo el lío que vimos en RDS, que son bases de datos SQL, ya sabéis que están las no SQL, que ya están desde hace muchos años, y ya os dije el otro día que entré en una web, que no sé dónde tengo el enlace, pero bueno, es buscarla en internet, cuántas bases de datos de no SQL hay, y ya hay más de 200 diferentes no SQL. Ya no hablo de las que hay de SQL, de las bases de datos relacionales, ¿de acuerdo? Entonces, al final, hay tantas bases de datos que no se, incluso Amazon, incluso Azure, hay tantas bases de datos que dices, pero ¿cuál tengo que coger? Porque al final yo no sé cuál coger, ¿de acuerdo? A ver si me... Ahí va, no, ahora, jolín. Bueno, si nosotros volvemos a la consola para que la... Mierda. Nosotros en la parte de la consola de Amazon vamos a tener las bases de datos divididas en dos grandes apartados. Que van a estar en la parte de base de datos y en la parte de analítica, ¿de acuerdo? No sé si lo he puesto bien. No. Me dice San Valero, eso está bien. La contraseña. Vale, entonces, nosotros vamos a tener, por un lado, vamos a tener la parte de base de datos, que ya las conocemos en esta parte de base de datos, ¿de acuerdo? Pero también las vamos a tener en la parte de analítica. Joder, me la sale aquí todo el rato, que no lo quiero en español, que lo quiero en inglés americano, además. Pero esto son manías mías. Vale, entonces tenemos la parte de base de datos normales, bueno,
que no tienen que ver con analítica, porque aquí no son solo bases de datos RDS. RDS es la primera, pero todas las demás no son RDS, no son bases de datos relacionales. Y luego vamos a tener también el resto de las bases de datos en esta parte de analítica, ¿de acuerdo? Todo lo que es analítica de datos nos la pone por la parte A, ¿de acuerdo? Pero claro, al final estamos hablando de bases de datos. Entonces, o cogemos DynamoDB en la parte de la base de datos y es DynamoDB, que no es SQL, o cojo en analítica un Amazon Redshift, que es un Data Warehouse, o cojo una Cina, que es el serverless que estuvimos viendo para datos, o cojo un Hadoop para Big Data, que es MR, o cojo una de búsqueda, un Elasticsearch, ¿de acuerdo? O cojo una de Business Intelligence, que es QuickSight, bueno, no es realmente una base de datos, como veremos luego, ¿de acuerdo? O las otras que me quedan aquí, de la parte jurídica y de la parte financiera, o de la parte de documentación, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, entonces, el primer problema que tenemos es cuál elegimos, porque no sabemos cuál elegir, ¿de acuerdo? Entonces, esto se nos complica mucho. Sabemos que si queremos una base de datos relacional, que vamos a tener muchas tablas, que vamos a necesitar hacer consultas, que vamos a tener que hacer muchas transacciones, nos vamos a ir a bases de datos transaccionales, ¿de acuerdo? Las OLTP, las famosas que se llaman OLTP normal de toda la vida. O yo no quiero, o dentro de las bases de datos que yo hago SQL, pero tengo muchísimos datos y las consultas no son tan importantes y me tengo que ir a Data Warehouse, a los que son base de datos OLAP, que hemos trabajado toda la vida, bueno, los que han trabajado con base de datos de Data Warehouse, pues el famoso Oracle o SQL, ¿de acuerdo?, de Microsoft, que yo tengo la parte tradicional de base de datos OLTP transaccional, donde necesito hacer muchas transacciones, pues por el caso de las transacciones financieras, con consistencia, con rollback, con todo lo que tengo que necesitar en hacer una base de datos de SQL. O además yo tengo que hacer millones de consultas a millones de datos y me tengo que ir a un Data Warehouse donde lo importante no es el número de transacciones que yo haga, sino que la transacción puede ser lenta, pero tengo que hacerlo contra billones y billones de datos y estructurados, donde ya no solo tengo una dimensión, que tengo varias dimensiones, el famoso cubo lab y todo esto que se trabajaba antiguamente, bueno, y se sigue trabajando actualmente, con lo que se llaman las tecnologías OLAP, ¿de acuerdo? Pues me iría a la parte de Oracle o SQL, la parte de Data Warehouse, o en el caso de Amazon me iría a Redshift, que luego hablamos. Pero luego aparecieron el resto de las bases de datos no SQL. Cuando empezaron a aparecer las diferentes bases de datos no SQL, decían, no, a mí no me hagas una consulta SQL, porque yo te grabo los datos en formato documento, yo te grabo los datos en formato de clave valor, o yo te guardo los documentos en un formato de grafos, o yo te grabo los documentos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, al final dices, pues, para una cosa o para otra, pero claro, luego llegas y te llegan los de Amazon y te dicen, oye, yo te dejo DynamoDB, que es una base de datos de clave valor. Y dices, bueno, pero en estas bases de datos yo no puedo hacer todo lo que quiera. Bueno, pero espera, que si quieres quitar las bases de datos de caché, Dynamo sirve. Oye, pero que si además quieres quitar una base de datos SQL, dependiendo del proyecto que vayas a hacer, también te sirve. Oye, que además, si quieres hacer desarrollos para móviles, es la base de datos adecuada. Oye, que además si vas a hacer carritos de la compra, oye, pero los carritos de la compra no me habías dicho que siempre iban a estar en base de datos SQL porque yo le iba a hacer consultas SQL para sacar los productos, lo que sea, y te dicen, sí, pero es que si desarrollas con mi DynamoDB con funciones serverless, DynamoDB es una base de datos serverless, además desarrollas con serverless, con funciones lambda y con las buenas prácticas que te digo de DynamoDB, puedes hacer también carritos de la compra. Entonces, claro, al final dices, ¿y cuál utilizo? Entonces tienes que empezar a cruzar datos y decir, vale, hay muchas tecnologías de base de datos, muchas sirven para todo, pero ¿cuál cojo? Por rapidez, por latencia, por globalidad, ¿de acuerdo? Porque DynamoDB es tremendamente fácil hacerla global. Tremendamente fácil. Lo haremos mañana, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, dices, bueno, pues lo que puedo perder por un lado, a lo mejor lo gano por otro. Y entonces, claro, hay que empezar a mirar exactamente
cuáles. Amazon, mañana os lo saco, tiene una, por no perder tiempo ahora buscándolo, no tiene una tabla, pero bueno, te suelen dar consejos tanto Amazon como Azure como Google, decirte, oye, si vas a hacer aplicaciones móviles, temas de gaming, vete a NoSQL y vete a Data Warehouse, pues yo te doy mi Data Warehouse, que es muchísimo mejor que el de Oracle. Y Oracle te dice lo contrario, claro, lo normal. Y mucho peor que el de Azure, y Azure te dice lo contrario de lo que te dice Google. Pues estos son simplemente guerras comerciales que para el usuario final a nosotros nos viene bien, porque al final se pegan entre ellos y van bajando precios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo de choosing the right database es lo más difícil que hay en un proyecto, por lo que os digo, porque yo voy a hacer una tienda de juegos, un portal de juegos, ¿y con qué lo hago? Porque dices, voy a empezar a jugar, voy a salvar usuarios, voy a salvar partidas, voy a salvar las pantallas, voy a salvar los tableros de puntuaciones, un montón de cosas. Entonces, la cabeza, oficialmente, los que somos más mayores, te diría, pues me voy a un SQL, porque relaciono tablas, puedo hacer consultas, puedo presentar los datos, pero en cambio, oficialmente ahora se están haciendo todos los desarrollos contra NoSQL, porque es muchísimo más rápido las consultas contra NoSQL y el tema de los juegos, pues prima, por ejemplo, la rapidez. No es fácil la determinación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo un poco cada una de ellas, pero bueno, ya os digo que es complicado acertar en cada una de ellas. Bueno, las bases de datos, esto es que se graban si tienen que grabar en disco, no tengo las... esto no tiene ningún sentido, simplemente... Las bases de datos que hablar ahora, las famosas bases de datos con modelo llamada entidad relación, que tengo varias bases de datos, que puedo cruzar datos, que los puedo tener indexados, puedo hacer diferentes consultas en diferentes tablas, ¿de acuerdo? El típico base de datos relacional que ya estuvimos viendo a nivel práctico en las famosas Aurora y Oracle, SQL, MySQL y todo esto que vimos, ¿de acuerdo? Las no SQLs, las no Other SQL Database, por eso el no S de delante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está comentando ahora, no solo hay una característica de beneficio, dependiendo de lo que digamos aquí, podemos decir, oye, es que me estás diciendo que es escalable, escalado, distribuido en clúster, y me puedes decir, oye, pero esto no lo vimos en el Aurora. Pues es que Aurora es escalable todo lo que queráis, multizona, multiregión, si os acordáis que lo vimos, podías subir hasta 15 réplicas que te da mucha flexibilidad para poder tener cualquier tipo de desarrollo. Entonces, claro, llega un momento que dices, oye, esto sí, pero es que en otro también lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, algunos de estos beneficios no son del todo ciertos en el sentido que a lo mejor eran ciertos hace unos años, pero han evolucionado también tanto las otras que tampoco tienen no tienen tantas diferencias, pero sí que hay diferencias en lo que está comentando de, por ejemplo, el tema de la rapidez en DynamoDB, que es la niña mimada, y ahora os explicaré por qué, de Amazon. Sí que es verdad que llevarla a una forma global es súper rápido, es muchísimo más fácil que con una RDS, y entonces a lo mejor para algunos proyectos dices, no, es que no me queda otro remedio más que irme a DynamoDB, ¿de acuerdo? Esto es lo que os comentaba antes, las de llave valor tipo DynamoDB, las de document tipo MongoDB, que MongoDB ya no tiene nada que ver con Amazon. Amazon tiene la competencia que se llama DocumentDB, que veremos luego. Las de grafos, que se llaman Neptune, en memoria, que ya vimos que serán las Memcache y Redis, que no son propias de Amazon, y las Elasticsearch, que tampoco son propias de Amazon. Todos estos son proyectos open source, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo iremos viendo. Algunas de ellas graban los datos en JSON, ¿de acuerdo? No todas, pero bueno, la mayoría graban los formatos en JSON y entonces, pues bueno, mañana, por ejemplo, veremos cómo graba los datos DynamoDB y DynamoDB los graba con una opción de JSON, pero propia de DynamoDB, pero se ve también en formato JSON, pero no solo en JSON, hay otras bases de datos que lo graban en formato plano o formato que no lo vemos, sino que simplemente gestionamos el interface o accedemos al dato directamente, ¿de acuerdo? Lo de siempre, el famoso
Database y Share Responsibility en Amazon, lo que os he dicho, que salen muchas preguntas del modelo de responsabilidad. Entonces, que siempre hay que pensarlo en el sentido, oye, si yo instalo una base de datos serverless, pues yo tendré que tener la seguridad en la parte de acceso de usuario, en la parte del IAM, de las credenciales, de utilizar Secret Manager, de utilizar Parameter Store, pero no, toda la parte de alta disponibilidad se la cargo a Amazon, es responsabilidad de Amazon. Todo lo que siempre os he dicho que esto tiene mucha importancia en el examen de Practitioner, pero a nivel general en Amazon, que siempre habla del Share Responsibility en cualquier servicio. De acuerdo, que lo tengáis presente. Y ya está. Y esperar que me voy a quedar sin batería, a ver si no va a pasar como el otro día. Y dejo de hablar, me caigo y a lo que vuelvo ya no estáis ninguno. ¿Se te acaba hablar? No. Vale, ya tengo luz, porque si no, como estoy con el portátil, a ver si me va a perder, se me va a quedar sin batería como el otro día, ¿de acuerdo? Bueno, esto, vale. Vale, DynamoDB, ¿de acuerdo? La más importante la más importante base de datos que vamos a ver, aparte de las de RDS, que ya estuvimos viendo y que la principal era Aurora, en el resto de las bases de datos, focalizado en DynamoDB. Igual que ha comentado antes Unai, que le salían preguntas al hacer exámenes de pruebas de DynamoDB, pero que te puede salir una pregunta sobre Neptune o alguna pregunta sobre Redshift. Si te sale una pregunta de Neptune o de Redshift, te saldrán 3 de DynamoDB, seguro, ¿de acuerdo? Entonces, será de la que más vamos a hablar también hoy y mañana, y si nos queda algo para el viernes, pues también para el jueves, pues también para el jueves, ¿de acuerdo? Porque es la niña mimada de base de datos de Amazon, quitando a Aurora, claro, que también es su otra niña mimada. DynamoDB, además, aparte, es que el CTO, ayer en la diapositiva que os saqué, que ponía que todo falla todo el tiempo, ¿os acordáis del logo eso que salió ayer de todo falla todo el tiempo? Que es el CTO de Amazon, que lo comentó también Eduardo un poco esto. Pues resulta que el CTO de Amazon, que además si echáis los vídeos de Amazon de la publicidad de Amazon de la región en España de Zaragoza, lo habla él, ¿de acuerdo? Lo explica él. Lo que pasa es que además dice España, pero no dice en ningún momento Zaragoza. Podría haberlo dicho, pero bueno, es igual. Estas curiosidades. Resulta que el CTO de Amazon, de AWS, hizo una base de datos que se llama SimpleDB, que la podéis ver, no está disponible ya en Amazon, estaba disponible del 2009 al 2012 o algo así, más o menos, los años aproximadamente, no seguro, y fue la primera base de datos no SQL que tuvo Amazon para trabajar, y además, como el propio nombre indica, pues una base de datos muy sencilla, ¿de acuerdo? Y evolucionaron esa base de datos y terminaron en DynamoDB. Amazon tenía un proyecto interno que se llamaba Dynamo, una tienda que se llamaba Dynamo, que no sé muy bien para qué lo utilizaban, y esa tienda al final terminó dándole el nombre, era un proyecto que se llamaba Dynamo, y le dijeron DynamoDB, y jubilaron SimpleDB, que es también la evolución de Dynamo a DynamoDB. ¿De acuerdo? El nombre se lo cambiaron, pero la evolución es la de SimpleDB, que es la que hicieron. ¿De acuerdo? A partir de ahí remodelaron toda la base de datos, aunque siempre ha sido una base de datos llave valor, que ahora explicaremos lo que es, ¿de acuerdo? Y al final, las características de la base de datos de DynamoDB, que las tenemos aquí, pues es multizona, es multiregión, es no SQL, es serverless, puede hacer millones de peticiones, en trillones de columnas, enteras de almacenamiento, cosa que todo este tipo de cosas en una base de datos tradicional se nos complica muchísimo a nivel de infraestructura y de rendimiento, ¿de acuerdo? El tema de la consistencia, lo que estuvimos hablando en la consistencia de los datos de S3, que ya era full consistent, pues lo mismo. En el caso de DynamoDB, tiene consistencia ya buena, rápida, permanente, cosa que al principio no era. Acceso y latencia de milisegundos. Y si le pones lo que comentaba antes Unai delante, si le pones un acelerador que se llama DAX, esto de milisegundos no es milisegundos,
Amazon te dice que es microsegundos, que es mucho decir, y entonces, claro, llegas a un momento a determinados parámetros que para ciertos desarrollos no te queda otro remedio más que irte de las bases de datos relacionales terminar en este tipo de... O sea, Google no sé cómo le llamará, ¿de acuerdo? Con SQL, pero no están estructuradas de la misma forma, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es cada uno la monta de su manera y ya está, ¿de acuerdo? Luego es una base de datos integrable con IAM, con single sign-on si lo tuviéramos, ¿de acuerdo? Autoescalable, no tienes que hacer nada, multiregión, no tienes que hacer prácticamente nada, por lo tanto, para desarrollos donde necesitemos todas estas características va a ser la base de datos DynamoDB es una base de datos que se llama clave-valor, ¿de acuerdo? De tal manera que yo voy a tener lo que se llama una primary key, que lo veremos mañana haciendo, bueno, si no hacemos una hora. Antes de irnos, hacemos un ejemplo tremendamente sencillo de DynamoDB y mañana hacemos uno un pelín más complicado, ¿de acuerdo? Donde la primary key está dividida en partition key y sort key, de tal manera que yo puedo tener la partition key con dato único. Cada valor me va a tener una entrada, una fila, ¿de acuerdo? Única, y el partition key va a ser único, pero luego yo puedo tener un sort key, de tal manera que con el sort key yo puedo elegir diferentes elementos. Yo el sort key no lo podría tener, la llave de ordenamiento no la podría tener si quisiera, y entonces tendría simplemente la partition key. Entonces, si tengo 100 millones de entradas, pues me iré a la partición que yo quiera, o sea, a la entrada que yo quiera, pero cogeré solo esa llave. No podré coger ninguna otra llave más, porque cogeré la llave 133.337, que corresponde a un jugador y que tiene todos estos datos de atributos, si hacemos el ejemplo del gaming que os decía antes. ¿De acuerdo? Pero si yo además quiero hacer una consulta y quiero además que me presente no solo una entrada, sino que me agregue más entradas, necesariamente voy a necesitar utilizar un sort key, ¿de acuerdo? Una llave de ordenamiento. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no puedo directamente en DynamoDB no hay bases de datos. Aunque se llama DynamoDB, en DynamoDB no hay bases de datos. Son solo tablas, donde yo dentro de las tablas voy a tener los elementos, tener un partition key y un sort key que van a ser dos atributos que yo le voy a poner y luego voy a tener el resto de los atributos, que además no tienen por qué coincidir. Fijaros que aquí no tengo este atributo, aquí no tengo este atributo y no tengo este atributo y no me va a decir no se me va a quejar de la base de datos de que el esquema está mal, como en otras bases de datos, decir, no, esto no me coincide, ¿de acuerdo? Entonces tengo ventajas y tengo inconvenientes, es decir, ¿puedo hacer el DynamoDB para todos los desarrollos? Pues a lo mejor no, pero lo que os comentaba antes, desde un punto de vista tradicional, un carrito de la compra, yo no lo pensaría a lo mejor como DynamoDB, pero hay desarrollos de carrito de la compra como DynamoDB. ¿Por qué? Porque se meten todos los productos de esta forma que estamos comentando, simplemente por filas y a través de indexados, lo que se llama local LSI, global LSI, que veremos mañana. Bueno, aquí no viene, pero bueno, esto son cosas avanzadas de DynamoDB. Indexados secundarios locales o indexados secundarios globales, yo puedo hacer que en una tabla de DynamoDB con cientos o millones de entradas, que serían filas, puedo hacer consultas y recuperar los datos que yo quiera. Y puedo hacer carritos de la compra sin necesidad de tener muchas tablas y tener un lenguaje SQL detrás para hacer consultas, ¿de acuerdo? Dentro de DynamoDB voy a poder hacer consultas para recuperar datos o puedo escanear todos los datos, que el scan le cuesta muchísimo más tiempo que si hago una consulta, pero a veces se necesita hacer, porque si necesitas consultar un determinado atributo en todas las columnas a la vez, pues tengo que hacer un comando que se llama scan y si no hago una query para coger los datos, ¿de acuerdo? Es una query, no es una query SQL, es una query utilizando lo que estamos comentando de la primary key o lo que os acabo de borrar aquí antes, los índices globales
o los índices locales secundarios. ¿De acuerdo? Mañana hacemos un ejemplo de esto para que lo veáis. Ahora vemos un poco la tabla para que la veáis y ya está. ¿De acuerdo? Y luego en la parte de DynamoDB, lo que comentaba Unai, que le salía la pregunta, tengo el DAX. ¿De acuerdo? El DAX es aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, yo con un DynamoDB no me voy a ir a un Redis o a un Memcache, directamente utilizaré su propio acelerador, ¿de acuerdo? Entonces, tengo el DAX, que se monta en clúster también, es una opción que tenemos en la parte de la izquierda de la consola de DynamoDB. Entonces, si, como esto va a precio, estamos con lo de siempre, si yo necesito más velocidad, pero me lo puedo permitir en precio, lo que hago es montarle el DAX por delante para acelerar. Y lo que estábamos comentando antes, lo mismo que os decía, ¿veis? Lo que os decía de llegar no a milisegundos, sino a microsegundos, cosa que es muy difícil con algunas otras bases de datos y para ciertos desarrollos, por ejemplo, como os decíamos antes en el tema de los juegos, a lo mejor un carrito de la compra me da igual, pues entonces el carrito de la compra esperas un pelín más, un pelín menos, pero en cosas de juegos, pues a lo mejor no puedes estar esperando, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es famoso teoría de DynamoDB del módulo de partitioner, lo que deberíamos de conocer de partitioner, ¿de acuerdo? Y si os habéis fijado antes cuando he entrado en la academia, ponía que el ejercicio de DynamoDB eran 5 minutos y es tal cual, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos aquí y abrimos DynamoDB, bueno, no tengo ahí, vale, ya tenemos aquí, bueno, DynamoDB, la consola de DynamoDB es esta. Vale, me dice que están cambiando de consola, patatín, patatán. Le digo que sí. Y entonces tengo en la parte de la izquierda lo que yo voy a hacer con las tablas, porque no tengo base de datos, tengo tablas, ¿de acuerdo? Haré backups, podré reservar capacidad, cambiar las preferencias, pero no tengo mucho más, ¿eh? Fijaos que aquí no, aparentemente no me aparece más, luego me saldrá, ¿eh? Y aquí tengo la parte del DAX, ¿de acuerdo? El clúster de DAX para acelerar el DynamoDB, ¿de acuerdo? Entonces, yo no voy a poner una base de datos Redis o una base de datos Memcache porque tengo ya su propia solución de aceleradora dentro de DynamoDB. Por cierto, antes de hacer la demo, más cosas con DynamoDB porque también, aparte de que es el CTO es el que hizo esta base de datos y entiendo que la promocione, es una base de datos de clave-valor. Es decir, yo tengo una clave y yo le voy a poner un valor, ¿de acuerdo? Redis y Memcache, cuando las vimos, aunque esto no paramos mucho, son también bases de datos llave-valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si os acordáis, cuando estuvimos viendo auroras y decíamos, oye, o MySQL, cuando veíamos que no queríamos saturar mucho Aurora porque había muchas peticiones del carrito de la compra que decimos siempre, decíamos, oye, pues que lo que haga el usuario, que lo que haga la aplicación es que se vaya a buscar el Memcache y cuando no tenga el dato en la Memcache que se lo pregunte a la base de datos. Si os acordáis, el WordPress que saqué ayer lo tenía así, no lo busco por no perder tiempo, pero el WordPress que saqué ayer con CloudFormation y estuvimos repasando un poco la arquitectura, lo tenía así. Bueno, pues, ¿qué te dice Amazon? No utilices Redis, no utilices Memcache, que no es mío. Si no quieres, puedes utilizar DynamoDB, porque como es una base de datos clave-valor, tú la puedes poner por delante de una Aurora si quisieras y te hace de caché, ¿de acuerdo? No es lo habitual, ¿eh? No, y en infraestructuras que veréis no es verdad, pero, o sea, no es habitual, perdón. Pero, bueno, van los tiros a que Amazon, pues lo que hace Microsoft, lo que hace Amazon, lo que hace, oye, utiliza lo mío y lo de los demás no lo utilices, ¿de acuerdo? Entonces, tiene elementos aquí que son de open source, como pueda ser Elastic Cache, que son Redis y Memcache, o aquí en Analítica el Elasticsearch, que veremos mañana, que también es open source, que se los intenta barrer para casa, ¿de acuerdo? Siempre que puede, pues barrer para casa, es entendible porque así, pues bueno, ellos ganan más dinero. Vale, entonces, la base de datos, entendiendo que es una base de datos de clave-valor, nosotros le damos aquí crear tabla y si no hiciera nada más, ¿de acuerdo? Yo crearía una tabla. ¿De acuerdo? Necesitaría un ID
de primary key, único por el cual me va a grabar los datos, ¿de acuerdo? Y yo no voy a hablar de datos ordenados, no voy a hacer nada más, ¿de acuerdo? Si le quitas esta opción de User Default Settings, ¿de acuerdo? Que ahora lo veremos también, pues me aparecen más opciones, ¿de acuerdo? Pero en principio va a decirle, oye, como esté por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto, sin hacer nada, no me va a hacer más claves secundarias, que es lo que os comentaba antes, que sirven para hacer más búsquedas y para encontrar, para poder hacer más queries a través de claves indexadas secundarias locales o globales que veremos mañana, pero por defecto me lo pone en autoescala con una capacidad que él me dice de 5 escrituras y 5 lecturas, que veremos, bueno, esto no lo veremos mañana porque es de los temas avanzados, pero bueno, se lo puedo contar mañana también. Y me dice que está encriptado por defecto. ¿Os acordáis que hemos visto además ayer con el Well Architecture Framework que hablaba que cómo tratabas los datos, que antes lo hemos repasado, pues en el caso de DynamoDB, encriptado al vuelo y al REST, ¿de acuerdo? Bueno, pues directamente yo lo podría crear, le doy a crear y me va a crear una base de datos. Y además me va a crear una base de datos que gasto pasta, ¿de acuerdo? La voy a borrar enseguida y haré otra. Mañana también, si acaso, os contaré, veis que aquí tengo una greenhouse, que es el proyecto ese que os decía que tengo, es de ejemplo, es una chorrada que estamos haciendo de ejemplo con un grupo de San Valero de gente, mañana os lo cuento, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí los datos, de tal manera que, pues lo mismo, el nombre de la tabla, la primary key por la que voy a ordenar, por la que voy a salvar los datos, el única, no tengo llave para ordenar, que veremos mañana una, no tengo el punto de recuperación de DynamoDB porque puedo pasar a un estado de la tabla hasta segundos, ¿de acuerdo? Y casi en el acto, cosa que en una RDS tienes que tirar de la copia de seguridad, volver, patatán. Mientras que yo puedo ir hacia atrás en el tiempo, eso no lo puedo hacer tampoco en muchas bases de datos. Bueno, todos los datos que tengo hasta al final el nombre ARN, que luego podría hacerle un VPC endpoint y todo eso que vimos en la parte de redes. No tengo activados los streaming, que veremos mañana, porque esto para hacer una base de datos global y para pasarse los datos de una región a otra es una característica que tiene que estar activada, ¿de acuerdo? Y no me dejaría activarla. Y aquí tengo los ítems. Lo tengo vacío, no tengo nada programado y no puedo acceder a los datos ni puedo hacer nada porque no tengo ningún programa que me tire de esta tabla, pero yo puedo meter datos a mano. Yo puedo crear un ítem, ¿de acuerdo? De tal manera que matrícula 1, y yo puedo decirle, oye, pues mira, que voy a agregar un dato más y voy a agregar un dato más que es apellido y voy a agregar un dato más de cadena string también, que es ciudad. Los datos que me dejé, ya habéis visto aquí que yo podría agregar más datos, no solo de string, sino binarios, la matrícula. Bueno, y entonces, si yo lo salvo, tengo aquí el dato, ¿de acuerdo? Tengo ya el dato, ¿de acuerdo? No. Yo, como es una tabla y no es una base de datos relacional, yo puedo crear otro ítem donde la matrícula, por supuesto, la tengo que poner, no me queda otro remedio, porque es un dato obligatorio, porque si no, no me va a salvar el dato, pero luego el resto de los datos, Vale, digo, pues solo eso. Digo, lo puedo hacer también. No he metido ni apellido, ni ciudad, ni matrícula. Me lo hace, no tiene por qué no hacérmelo. Mientras que a lo mejor en otras bases de datos con los de la manera que yo lo tenga que hacer, a lo mejor necesito meter los datos, ¿de acuerdo? Entonces, al final es lo que estamos hablando. DynamoDB es una base de datos llave-valor, ¿de acuerdo? De tal manera que yo meto la clave del valor, en este caso matrícula, el 1, 2, 3, 4, 5, y luego meto el resto de los datos, los que yo quiera en el resto de la fila. Puedo dejar datos vacíos y puedo dar los datos, lo que a mí me interese, ¿de acuerdo?
Esto luego, a través de código, me da igual que sea Python, que sea Java, que sea C, C Sharp o lo que sea, yo voy a atacar con las opciones de desarrollo que hagáis, yo voy a atacar a la ARN de Amazon, atacaré a la tabla alumno ID y atacaré al ítem que sea, el número de matrícula y sacaré los atributos que yo quiera de los elementos que yo tenga. Entonces, si yo cojo el matrícula ID, cojo la matrícula 2, pues si cojo todos los datos, lo único que me va a devolver es Alejandro el nombre, porque no tengo ni matrícula, ni ciudad, ni apellido, pero eso me va a dar igual, ¿de acuerdo? Luego ya veré a ver qué hago con todo eso. En la parte de arriba, si veis, está esto ya lo hemos visto, aunque lo veremos mañana, sobre todo lo del streaming, para hacer una base de datos global, que ahora os comento, una visión general de toda la base de datos. Puedo juntarla con Kinesis, el servicio de Kinesis que visteis con Miguel hace 2 o 3 semanas, ¿de acuerdo? También puedo unirlo con Kinesis. Tengo ítem, tengo los valores, tengo las métricas de CloudWatch automáticamente, puedo hacer alarmas que no tengo en este momento. Puedo gestionar la capacidad, en este caso lo que estamos hablando de, oye, hazme tantas lecturas y escrituras en un autoscaling y si haces corto me lo vas aumentando. Tengo los índices secundarios y globales que os contaré mañana vacíos. Lo que os he comentado antes de que yo puedo gestionar más índices para poder hacer consultas y poder recuperar datos, no solo un dato, no solo una fila, la fila 13.343 y los atributos que quieras, sino la fila, dame todas las filas que coincidan con la matrícula en valor 1, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si yo cojo, como lo tengo ahora, que no tengo índices secundarios, yo le digo, tráeme la matrícula 2 o la 3 o la 4 o la 5 o la 6, la que quiera, pero no voy a poderme traer más datos, ¿de acuerdo? Pero si yo utilizo ordenación, utilizo índices secundarios, lo que voy a hacer es, oye, tráeme todas las matrículas, me miras desde la 1 hasta la 133.000, donde el valor de la matrícula es 1. Y entonces a lo mejor me trae 30.000 datos de golpe, ¿de acuerdo? Para todo eso me va a servir la ordenación cuando yo creo el sort key, o yo puedo utilizar también índices secundarios que veremos un poco mañana. Puedo hacer backups, puedo integrarlo con Insight, que no sabemos lo que es, pero es una plataforma de visualización de paneles de Business Intelligence. Puedo hacer disparadores, puedo gestionar el control, el acceso a esta base de datos desde otro tipo de proveedores de identidad, ¿de acuerdo? Puedo etiquetarla, por supuesto, como siempre, para el tema de billing o para el tema de cualquier otra necesidad que tenga. Y lo que me he saltado es Global Tables. Yo puedo poner esta tabla global si activo Dynamo Streams, que lo haremos mañana, en todas las regiones que yo quiera, con tal de que lo pague en el acto. ¿De acuerdo? Prácticamente en el acto, y cualquier elemento se va a replicar a esa región prácticamente en el acto con esos milisegundos que hay de diferencia que decía la teoría, y si ponemos un DAX que tenemos aquí a la izquierda, con esos microsegundos que te provee la tecnología DAX propia de Amazon. ¿De acuerdo? Cosa que para ciertos desarrollos a nivel global, pues es imprescindible y que no podemos llegar a través de base de datos de SQL porque no tienen esas latencias tan cortas, ¿de acuerdo? Y porque cuando tenemos millones, como habéis visto, o trillones de filas, no hay forma humana de hacer eso en base de datos tradicionales, ¿de acuerdo? Para borrar esto es tan sencillo como marcar la tabla y darle a borrar, te borra el CloudWatch. No quiero backup, simplemente que sí, que la quiero borrar. La borro y directamente ya me desaparece la tabla cuando me la termine de borrar. Como no tengo más que solo tenía 2 ítems y no la tenía ni replicada en otra región, pues automáticamente me la ha borrado. ¿De acuerdo? Como curiosidad que veremos mañana, bueno, mañana si me da tiempo de eso, estos datos que tenéis aquí están mandados por un sensor, bueno, simulan un sensor de temperatura de Internet de las Cosas, ¿de acuerdo? Entonces, un simulador de un sensor de temperatura manda los datos al Internet de las Cosas de Amazon y Amazon lo graba en una base de datos, en este caso de DynamoDB, que es otro de los usos que te dice Amazon de, oye, si vas a hacer cosas de web, si vas a hacer, perdón, de web sobre todo de mobile, de aplicaciones móviles, si vas a hacer cosas de juegos, si vas a hacer cosas de Internet de las Cosas, que sepas que deberías de ir a DynamoDB. Y a partir de ahí tiene otras tablas de, oye, si vas a hacer este tipo de cosas, esto, si vas a hacer este tipo de cosas, lo otro. Pero bueno, las 3 o 4 así principales que te dice, Internet de las Cosas, aplicaciones móviles,
desarrollos que tengan poca latencia tipo juegos, DynamoDB, ¿de acuerdo? Por todo esto un poco con lo que estamos hablando. Vale, pues lo dejamos ahí, seguiremos mañana con el resto me quedo en Receive, que es el Data Warehouse que ya hemos visto antes, me quedo con el QuickSight, que os lo acabo de comentar ahora, que DynamoDB enlaza con QuickSight porque es inteligencia artificial para hacer cuadros de mando, Elastic MapReduce, que es Hadoop para Big Data, Athena, que ya sabéis lo que es, DocumentDB, que es base de datos de documentos, que es la competencia de MongoDB, que lo vemos también mañana, Neptune, para grafos y, bueno, la parte de QLDB, de la parte inmutable, la vemos también mañana, blockchains y Glue, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo esto que movemos ahora es simplemente saber qué hace cada cosa, no tiene mucha importancia cara a examen tampoco porque caerá lo que hemos comentado antes. Es más importante entender DynamoDB y mañana haremos más ejercicios porque hemos creado una base de datos solo con esto. No hemos creado una base de datos con la primary key entera, que sería la partition key y la sort key, la llave de partición y la clave de partición y la clave de ordenación, lo vemos mañana, y tampoco hemos visto la global, ¿de acuerdo? Ni hemos visto, aunque esto no entra ni en el de arquitectura, esto entra en el examen de database, ¿de acuerdo? El de database, que yo no sé si lo haré algún día, porque lo conozco el examen, pero no lo he hecho, son palabras mayores, porque hay que conocer cada una de estas bases de datos al dedillo. Bueno, pues uno de los conceptos que hay que saber muy bien al dedillo son los índices secundarios globales y locales, que mañana os cuento un poco cómo funcionan, porque tiene que ver con un ejercicio que haremos mañana también, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es teoría que vaya a caer, esto no os va a caer en el examen, esto seguro que no, esto solo cae, este tipo de preguntas solo cae en el de base de datos, ¿de acuerdo? Bueno, pues no sé, Unai, que te ha caído alguna pregunta de base de datos, a partir de ahora más o menos la deberías de poder hacer, ¿de acuerdo? Sí, lo tengo más claro, sí. No, mañana lo volvemos a hacer, mañana vuelvo a contar, no he contado el short key, ¿de acuerdo? Mañana hacemos un ejemplo, pues de lo que sea, de escuela o de juegos o de una base de datos de juegos, lo que sea. Mira, vemos cómo funcionan las claves de ordenación, vemos cómo funcionan las claves secundarias, vemos cómo se hace una tabla global, pero prácticamente lo que os he contado es lo que cae tanto en el examen de Partitioner como en el de arquitectura. Lo que vemos mañana es más avanzado, pero es que es muy sencillo de hacer, entonces lo hacemos mañana y así también hacemos un par de ejemplos más de base de datos de DynamoDB para que os quede un poco más claro, porque caen preguntas de DynamoDB como bien aún ya lo he visto, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo dejamos